tardes, estimados participantes. Quien les habla el doctor Carlos Salí Jaime Castellanos. Estamos en este momento en la actividad síncrona respecto a la materia de la maestría procesal penal eh, de la cátedra de Derecho Penal Militar, pero dentro de la maestría procesal penal. Es importante saber que esta cátedra tiene dentro del derecho penal militar una serie de unidades y que estas unidades están siendo enmarcadas pues, en diferentes ámbitos, y una de las primeras unidades que se desarrolló en la primera actividad síncrona eh, estaba enmarcado dentro del fuero militar. Hemos mencionado que precisamente el fuero militar es el que le da en el ámbito general de la Fuerza Armada esa garantía que el personal que se enmarca dentro de esta estructura debe ser precisamente juzgados por sus jueces naturales, y que la competencia y la finalidad nace precisamente en el marco constitucional para toda esta actividad jurídica que enmarca el fuero militar. Eh, Habíamos dicho, puesto, una de las características principales que tiene el fuero militar es que su tamiz de acción es sobre la Fuerza Armada Militar, todos sus integrantes. Es decir, todos aquellos miembros de la Fuerza Armada que dentro de los diferentes componentes, llámese ejército, armada, aviación, Guardia Nacional, la misma milicia, tiene en el ejercicio de sus funciones esa garantía de que en el momento en que sean juzgados por un delito militar, el Estado le garantiza el juicio a través de los juzgados o los jueces naturales en esa especialización dada a partir del artículo 221 constitucional. Si bien es cierto, el orden jurídico y el derecho penal militar tienen una vinculación, porque precisamente tanto el orden jurídico normal como el derecho penal militar se enmarca en esa pirámide hacia el ápice, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando hablamos del derecho penal militar, estamos refiriéndonos a todas aquellas faltas y delitos militares, y que todas aquellas sanciones que nacen de allí, producto de las evidencias y de todos los elementos de convicción, pasan a formar parte de la organización de los tribunales castrenses, y que cada uno de ellos tiene sus propios procedimientos de naturaleza militar, y que por supuesto dentro de su organización, dentro de su eh, estructura organizativa, tiene los niveles por los cuales pasan a cumplir funciones de las diferentes etapas del proceso penal dentro de la jurisdicción militar. Que el derecho penal militar juzga a militares, sí, ciertamente así lo es. Incluso cuando hay militares que hayan cometido delitos comunes y civiles que hayan cometido delitos militares, van a ser juzgados por los jueces ordinarios, por la jurisdicción ordinaria. Acá, en materia penal militar, serán solo juzgados los militares que hayan cometido faltas y delitos de naturaleza militar.
y por supuesto se sustenta dentro de lo que compone el derecho penal militar por tener sus propias características y sus propios principios. Ahora bien, habíamos detallado que el derecho disciplinario militar tiene que ver con una característica muy particular establecida dentro de esta cátedra, donde nace, por supuesto, la ley disciplinaria que se estaba comentando cuando se habla del reglamento disciplinario número 6 que fue derogado y pasa a ser parte entonces de una ley especialísima en esa rama disciplinaria militar. Y por supuesto que en la ley de disciplinaria militar, allí se plasman todas las faltas, tanto leves, medianas y graves, que cometen los militares en actos de servicio, a diferencia de, del derecho penal militar, que trata precisamente todo lo que tiene que ver con los delitos, porque entran en un proceso militar. Y la diferencia entre lo disciplinario es porque allí, dentro de esta ley disciplinaria militar, se establecen los famosos consejos disciplinarios, donde los funcionarios quienes cometen faltas graves son llevados a través de un consejo disciplinario al momento de que se le inicia una investigación desde el punto de vista administrativo, mientras que el derecho penal militar se juzgan a través de los tribunales los delitos militares. En la siguiente actividad, que es el derecho penal militar, este, por supuesto, que pertenece a la unidad 2, acá hay que determinar, pues, que el derecho penal militar garantiza a través de sus procesos que todo delito que sea cometido por militares deben ser juzgados por sus propios jueces naturales. La norma que rige la materia penal militar o la materia penal procesal militar establece que solo serán juzgados en materia militar los militares, que- todos aquellos militares que están en acto de servicio serán juzgados por sus propios jueces naturales y que a través del Código Orgánico Militar, eh, en armonía con el Código Orgánico Procesal Penal y la misma Constitución y los principios que rigen la materia, los militares son juzgados por sus propios jueces de naturaleza militar. Y por supuesto que en el marco del cumplimiento de las funciones, bien sea desde el punto de vista territorial, acuática o aérea, todos los militares que cometan delitos dentro de este marco estructural de espacios no quiere decir que no sean juzgados. Si un militar en una nave militar comete un delito militar, es juzgado por los propios jueces naturales militares. Y al igual que los pilotos de aviones de la Fuerza Aérea, si cometen delitos, son juzgados por los tribunales militares, por jueces que componen o que representan como órganos los tribunales militares. Y por supuesto que dentro del juzgamiento de esas personas que están sujetas a ese ámbito de militar son precisamente los, uh, los integrantes, los miembros de la Fuerza Armada
llámese tropa, llámese oficiales o llámese generales. Oficiales, bien sea subalternos, oficiales superiores o los denominados oficiales generales, quienes están sujetos a la garantía del proceso penal al momento de cometer los delitos. Entonces, estamos en este ámbito de las personas que están sujetas a la ley penal militar, son todos los miembros de la Fuerza Armada que estén en actividad, que por supuesto, sí, el bien jurídico tutelado, que es precisamente el amparo del fuero militar, los militares que cometan esos delitos serán juzgados por sus propios jueces. Pero yo lo comentaba en el ámbito anterior, que si los civiles cometen delitos militares, son juzgados por los tribunales ordinarios. Y por supuesto que los militares que en otras latitudes cometan delitos, lo toma precisamente los tribunales militares de haber habido delitos de naturaleza militar. El tema que nos corresponde desarrollar en el día de hoy es precisamente la denominada jurisdicción penal militar. Tomando en consideración o partiendo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 261, allí se tipifica que la jurisdicción penal militar es parte de precisamente, o integra lo que es el Poder Judicial, todo ese componente que da el Poder Judicial a partir del Tribunal Supremo de Justicia y todos los jueces o juezas que son elegidos pues, o seleccionados desde el punto de vista del concurso. Entonces, la jurisdicción penal militar está integrada o es parte del Poder Judicial, pero que, por supuesto, todos los especialistas en materia militar, militares en actos de servicio y militares activos, pueden ser parte de la jurisdicción penal militar si así hubiese sido seleccionado. Que la naturaleza de la jurisdicción penal militar es parte del sistema acusatorio, es cierto, porque allí por analogía se toma el Código Orgánico de Procesal Penal, pero la rama o la norma que rige la materia en cuanto a faltas y delitos dentro de la jurisdicción militar es el Código Orgánico de Justicia Militar, que tiene sus propias características y tiene sus propias funcionalidad, porque allí se plasma cuál es el cumplimiento de cada uno de los órganos que componen, llámese tribunales militares de control, tribunales militares de juicio, tribunales militares de ejecución y todo aquel componente que se establece dentro de lo que se denomina la Corte Marcial como una de las entidades que se enmarca de mayor rango judicial del proceso penal militar como órgano que ejerce sus propias funciones para determinar el estudio, el análisis y el denominado juzgamiento de militares en cualquiera de los grados. Pero sin dejar de comentar que también existen las famosas cortes de apelaciones, que también ejerce las funciones esta corte marcial para el juzgamiento de los delitos hacia los militares que en acto de servicio cometan, esa, esas faltas militares o esos delitos militares. Que es importante conocer
que la competencia de la jurisdicción militar es precisamente de naturaleza militar. Es decir, que se podrá, nada o a nadie se podrá juzgar bajo el esquema del proceso penal militar si no es un militar activo dentro de la Fuerza Armada. Y que si por alguna razón hay procesados militares, también existen dentro de la jurisdicción penal militar la Defensoría de los Procesados Militares. Por eso que ella garantiza la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a todo el personal militar y civil que conforma la Fuerza Armada Nacional. Y vuelvo y repito, los tribunales militares juzgarán a todos los militares que hayan cometido faltas o delitos dentro o que están enmarcados dentro del Código Orgánico de Justicia Militar, pero señala allí también el código que los civiles, en caso de cometer delitos militares, serán juzgados por los tribunales ordinarios de acuerdo a cómo lo establece la norma. Hay que hacer también énfasis en el Ministerio Público Militar, en la Fiscalía General Militar, que allí está marcado el mando a través de un general de brigada y que de allí se desprende de esa Fiscalía General Militar, la Fiscalía Superiores Militares y la Fiscalía Militar a nivel nacional y que está dado por regiones. Por eso que es importante conocer la estructura de la jurisdicción penal militar, porque se enmarca dentro de esa organización de los tribunales militares, bien sea desde el punto de vista de la fase de control o de la fase de juicio o la fase de ejecución. Así tal como lo enmarca el Código Orgánico de Justicia Militar, donde señala que la organización de los tribunales militares están dados por tribunales militares de control, tribunales militares de juicio, tribunales militares de ejecución y todos aquellos que se enmarquen dentro de la segunda instancia, como es la Corte Marcial, que ejerce las funciones de Corte de Apelaciones. Entonces, es importante sumarse acá esa parte que la norma constitucional en el marco del 261 de la Constitución, donde señala que precisamente la jurisdicción penal militar es parte del integrante del Poder Judicial y que sus jueces y juezas serán seleccionados por concurso. Esto es interesante conocerlo porque precisamente la justicia militar es una justicia especialísima y que puede seguirse dando dentro de este marco. Por eso se hace hincapié en este tipo de actividades que ejerce todo lo que es la jurisdicción penal militar y se enmarca dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dentro del Código Orgánico de Justicia Militar, que por analogía, obviamente, se toma la parte procesal del Código Orgánico Penal de Venezuela para el cumplimiento de las diferentes fases a las cuales es procesado un militar que haya cometido un delito militar. Por ahora tenemos esta particularidad. La próxima clase la podemos direccionar en el marco de la actividad asíncrona. Por hoy, les deseo suerte, estimados participantes. Eh, Veo que no hay integrantes acá que podamos compartir el contenido, pero será elevado a
a la plataforma, a los fines de que podamos interactuar en un futuro. Muchas gracias y hasta luego encuentro.